Radio San José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, ¿cómo olvidarte? Lo pregunta Tacupae, grupo venezolano que nos ha traído este tema para iniciar así esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, hace algunos años hubo una acción por parte de un grupo de guardias nacionales quienes exigían mejores condiciones para su calidad de vida, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones para poder cumplir con sus funciones. Esta manifestación de protesta de los guardias nacionales fue interpretada como una rebelión por parte del gobierno y los llevaron ante tribunales militares. En la madrugada de hoy se produjo la sentencia a cargo del Tribunal de Juicio y su juez, el general Luis Galaviz, quien instalado en la cárcel militar de Ramo Verde, sentenció a 24 sargentos del caso Cotiza con penas que oscilan entre los 4 y 7 meses, hasta el sargento Badrés, aparentemente líder de la protesta, que fue condenado a 15 años y 6 meses de prisión. Así que estos 24 sargentos de la Guardia Nacional han sido sentenciados por la justicia militar en algo que se considera injusto para muchos, porque ellos simple y llanamente estaban exigiendo mejores condiciones y calidad de vida para poder ejercer su trabajo. Pero esto fue interpretado por el gobierno como una acción antigobierno y en el marco muy cercano de las protestas del año 2014 y las de 2017, pues a estos militares se les sentenció como cualquier persona que está ejerciendo insubordinación frente a la autoridad. Así que quedan estos presos políticos o presos militares sentenciados en penas que, repito, oscilan entre 4 años y 7 meses, que ya varios han cumplido, y 15 años y 6 meses. Y hablando de reclusiones, de presos políticos, hablando de irregularidades en las cárceles, pues se denuncia el traslado irregular de mujeres recluidas en La Pica. Pues así, al menos 140 mujeres recluidas en la cárcel de La Pica en Monagas fueron trasladadas de manera irregular a prisiones de otros estados, lo cual pues afecta la regularidad con que sus familiares podían visitarlos. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, las mujeres de La Pica fueron ubicadas en los centros de reclusión de Miranda, Lara, Carabobo y Sucre. En el caso de Miranda, los recintos son el INOF y el Centro de Formación de las Procesadas Femeninas de Crisálida. En Lara, la Comunidad Penitenciaria David Viloria. En Carabobo, el Centro de Formación Femenino Independencia. Y en Sucre, el Anexo Femenino de Cumaná. Familiares
dijeron al Observatorio Venezolano de Prisiones que no hubo ningún anuncio sobre este desalojo, así que los tomó esto de sorpresa. Bueno, pero imagínense ustedes la condición de unas personas que viven en Monagas y que están visitando a las detenidas en Monagas, tener que trasladarse a Barquisimeto, que es al otro extremo de Venezuela, para visitar a su pariente. Esto es violatorio porque, primero, es violatorio al derecho procesal porque aleja a la persona de su sitio natural de juzgamiento. Entonces, ¿qué se produce con eso? Si no las trasladan estando allí mismo en Maturín porque alegan no tener transporte, no tener gasolina y otra serie de problemas, imagínense ustedes ahora cómo será trasladar a los tribunales en el estado Monagas a una persona que está en Barquisimeto, al otro extremo de Venezuela. Entonces ahí se está denegando justicia. Se está generando una condición que viola todos sus derechos procesales y obviamente este es el tipo de justicia penitenciaria que aplica el régimen de facto para los presos en Venezuela. Y a esta hora vamos con el reporte del Pitazo. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más importantes. Ángelo García, ex integrante de Menudo, reveló en una docuserie de HBO Max que fue abusado sexualmente durante su tiempo en la banda. García relató un hecho en el que fue violado en la habitación del hotel donde se quedaba en medio de una gira. El cantante señaló que esta no fue la única vez que sufrió un abuso sexual, sino que varias veces fue violado. Durante la serie, otros exintegrantes de Menudo también relataron haber sufrido abusos, bullying, escándalos con droga y condiciones de trabajo opresoras. Julio Castro advierte que el país está frente a una posible cuarta ola de COVID-19. Escuchemos sus declaraciones. En las últimas 5 semanas, estas 3-4 barritas, el número de fallecidos empieza a aumentar de nuevo. ¿Okay? Y la mayoría de las veces, la ocupación de terapia intensiva, la afluencia y el número de fallecidos son indicadores o proxy que se mueven simétricamente y que pueden indicar el inicio de una nueva onda. El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud se reúne este jueves para analizar el brote de viruela del mono en países no endémicos y determinar si se mantiene el nivel de riesgo moderado que se le ha asignado o debe ser declarada una emergencia sanitaria internacional. Los últimos datos de la OMS elevan el número total de contagios por viruela del mono a 3.300 en 40 países. Esto no supone un aumento masivo comparado con otros brotes como el de COVID o el de ébola. Venezolanos en Buenos Aires se concentraron para exigir envío de pasaportes. Titi González nos cuenta. Un grupo de migrantes venezolanos se concentraron a las afueras de la Embajada de Venezuela en Argentina para solicitar que les den respuesta sobre el retraso en la entrega de pasaportes. María Bermúdez, representante de la comunidad de venezolanos en Argentina, contó que decidieron realizar la última convocatoria debido a que la última valija consular de pasaportes venezolanos llegó al país el pasado 2 de diciembre del 2021. Agregó que ahora les preocupa que la situación actual con los aviones de Conviasa pueda afectar la llegada de las valijas consulares. Alertan que 6.000 hectáreas de caña de azúcar están bajo el agua en Portuguesa. Escuchemos al presidente de la Sociedad de Cañicultores del Central Azucarero Tolimán, Emilio Vargas. Hay afectaciones por inundaciones, por la ruptura de la Belma o dique de contención a orillas del río Guanare, la cual en estos momentos está afectando 16.000 hectáreas, de las cuales hay 6.000 hectáreas de caña de azúcar bajo agua. Igualmente, unas 4.000 hectáreas entre ganadería, maíz, y nos está afectando tremendamente lo que se llama la producción de comida en nuestros municipios. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Todas estas informaciones puedes ampliarlas en elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía WhatsApp por el 0414-230-2934. Bueno, fue el reporte del Pitazo. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema así fue con la Orquesta Canela, una orquesta colombiana que nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela siempre
Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información. Y sin maestros, pues no hay escuelas. La deserción de los docentes afecta la calidad de la educación que se puede presentar en Venezuela. Así, en un país que está totalmente sumergido durante los últimos años en una profunda crisis económica, social y política, la educación pasó a ser una prioridad, a convertirse en una especie de carga para el Estado. Las deficiencias políticas públicas han dificultado el acceso a millones de jóvenes al sistema educativo venezolano, pese a que es un derecho contemplado en el artículo 102 y 103 de la Constitución de la República. Más allá de garantizar un cupo en las instituciones, pues los jóvenes requieren elementos básicos para poder cumplir con sus estudios, como lo son alimentación, transporte, vestido, útiles, entre otros. Y a estas mismas dificultades pues se enfrentan cada día los docentes con unos sueldos que son totalmente insuficientes, sin acceso a la salud, sin condiciones de trabajo dignas. Se han visto en la grave obligación de abandonar así las aulas. El 85% de la educación en Venezuela pertenece al sistema público, por lo que el Estado es quien debe ser el garante de ese buen funcionamiento. Sin embargo, ante esta situación, representantes de gremios y de los docentes pues vienen denunciando que desde hace años pues ya es muy poco lo que se hace y lo que se invierte para las escuelas y para la educación. Y esto ellos hagan referencia al tema de que el gobierno siempre dice que esto es culpa y problema de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Nada tiene que ver con eso, según los docentes, y lo sabemos de antemano que no tiene nada que ver. O sea que la falta de pizarrones, la falta de infraestructura adecuada, de pupitres, la falta de tecnología, de sistemas de comunicación, de internet para la educación a distancia, la falta de docentes, la falta también de agua potable, de luz eléctrica y de otros servicios en las escuelas, es culpa del bloqueo. Es culpa del bloqueo. Definitivamente esta gente es descarada y media, por no ponerle otro calificativo. Bueno, y uno que dejó de ser descarado y medio, o es más allá de descarado, es Jonathan Marín, exalcalde de Guanta, en el oriente de Venezuela, que se ha declarado culpable en Miami de aceptar 3,8 millones de dólares en sobornos a cambio de orientar contratos de empresas petroleras conjuntas extranjeras hacia funcionarios del gobierno y las Fuerzas Armadas en Venezuela. Este Jonathan Marín era el hijo putativo de Diosdado Cabello allá en Oriente y bueno, se metió a ganar y hacer buenos negocios, primero como experto y gerente en la empresa petrolera, luego como alcalde de Guanta, luego hizo otros negocios hasta que se enfrentó con algunas de las mafias dentro del chavismo que lo hostigaron, lo persiguieron y lo hicieron renunciar a su cargo como alcalde. Desaparece después de una orden de captura por parte de un tribunal de la República para juzgarlo por corrupción y reapareció tiempo después en México conformando empresas, conformando actividad económica. Después sorpresivamente se trasladó a Miami y se presenta ante el tribunal que lo sentencia aceptando la culpa. Se señala que él ha negociado con la Fiscalía Norteamericana convertirse en una aportante de información sobre temas de corrupción, especialmente temas vinculados al señor Diosdado Cabello, que no le gusta que le hurguen los negocios, y parece que este señor Jonathan Marín le va a empezar a destapar la olla. Le va a empezar a destapar la olla. Así que bueno, ahí está entonces Jonathan Marín declarado culpable por aceptar 3,8 millones de dólares en soborno. Bueno, el tema es por ti con Carlos Baute. Nos permite iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Llevándoles como siempre información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160M Radio San José de Cúcuta, y saludamos a partir de este momento la incorporación de Aruba 91.5 FM, Aruba Estéreo, que nos permite amplificar esta señal en el Caribe latinoamericano. Bueno, lo que
en cualquier parte del mundo sería un escándalo de primeras proporciones que hubiese generado acciones legales por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, que hubiese generado importantes denuncias ante tribunales de la República y destitución de funcionarios. No se ha hecho, y esto es el informe presentado por Telefónica, la casa matriz de Movistar en España, que ha señalado y ha confirmado la evidencia ya desde hace algunos años de este espionaje a varios venezolanos. Más de 1.500.000 líneas fueron intervenidas a petición del Estado venezolano en un proceso que significa que a los venezolanos nos están espiando, nos leen los mensajes SMS y nos monitorean a través de diversas tecnologías. Y en otro orden, pacientes y familiares que acuden al centro de salud más importante del estado Guárico, como lo es el Hospital General Dr. Israel Balsa, ubicado en San Juan de los Morros, vive una total incertidumbre de poder de ser atendidos con calidad y además con dedicación, en un espacio que, a pesar de las diversas promesas que han realizado y que ha realizado esta administración de Nicolás Maduro en materia de salud, pues sigue sin insumos y sin ambulancias. Tal es el caso del señor Rey Quintana, de 63 años de edad, quien actualmente se encuentra recluido en la unidad de cuidados intensivos tras sufrir una enfermedad cerebrovascular. Su familia no ha logrado realizarle una tomografía que necesita porque el nosocopio no cuenta con el vehículo apto para trasladarlo a la ciudad de La Victoria, en el estado Aragua, donde se le debe efectuar este estudio. Cabe también destacar que el gobernador chavista de esta entidad, José Vázquez, anunció el pasado mes de febrero el fortalecimiento del sistema de salud pública en esa región, así como un plan para la renovación de la flota de ambulancias con la incorporación de 15 nuevas unidades que siguen brillando por su ausencia en gran parte de este territorio llanero. Bueno, Andrea Aspurúa, de la organización Venezuela Sin Filtro, ha hecho un resumen de lo que constituye el informe de transparencia de Telefónica, la empresa matriz española de Movistar en Venezuela. En ese informe de transparencia surge ya la información verdadera y clara sobre hasta dónde ha llegado el Estado venezolano representado por el régimen de facto para controlar, espiar, conocer de las llamadas y de otros aspectos de los venezolanos en el país. Sabemos que se interceptaron más del 20% de las líneas de Movistar en Venezuela. Esto lo señala Andrés Aspurúa. Esto viene del reporte de transparencia de Telefónica. Quizás estamos hablando de 861.000 solicitudes del gobierno a Movistar para espiar, para conocer comunicaciones y conversaciones telefónicas de diversas personas. Pero estas 860.000 solicitudes se extienden aproximadamente a más de 1.584.547 líneas espiadas, que representan el 20% de las 7.7 millones de líneas telefónicas que tiene Movistar en Venezuela. También se ha dicho que en algunos casos esto se justifica por el tema de delitos e investigación de temas de carácter penal, pero la gran mayoría de las intersecciones se realizan sobre personas naturales y jurídicas que desarrollan vida en Venezuela y que por este hecho son espiadas. Según esto, se pueden escuchar las llamadas, leer los mensajes de texto, incluso los códigos de acceso, saber dónde está la ubicación del teléfono y monitorear qué haces o qué visitas en Internet. Esto lo está realizando el gobierno venezolano en un espionaje masivo de las comunicaciones. La situación incluye la entrega de metadatos, es decir, nombre, dirección, cédula de identidad, información del suscriptor, a quienes ha llamado o quiénes te han llamado, cuándo han sido esas llamadas, duración, frecuencia, lo mismo de los mensajes. Esta situación también incluye todo lo que tiene que ver con Internet.
y todo lo que está incluido en la Providencia Administrativa 171 de Conatel, según lo informa Andrés Apurua de Venezuela Sin Filtro. Estamos claros que esto se refiere solamente a Movistar, pero también se debe pensar en lo que está pasando con otras empresas telefónicas en Venezuela como Digitel y también otras empresas telefónicas como la estadal Movilnet, que seguramente, pues imagínense, si esto es en las empresas privadas, ¿cómo será en las empresas públicas? Así que esto es un escándalo, una nueva violación a los derechos fundamentales de la población venezolana y sobre todo a ese derecho a la intimidad que tiene todo venezolano en uso de estos servicios. Seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y la Defensoría del Pueblo insta a los venezolanos en el exterior a denunciar los maltratos. Así, la Defensoría del Pueblo instó el día de hoy a los venezolanos en el exterior que sean víctimas de maltratos a que denuncien ante las diferentes instituciones del Estado latinoamericano con los que el país pues ha suscrito acuerdos en materia, pero no han especificado si todas las naciones de la región tienen esos acuerdos. El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, invitó también a los venezolanos que están en el país a que acudan a la sede de la institución para denunciar presuntos maltratos a los que estén siendo víctimas los compatriotas en el exterior. A mí me da risa esta declaración del defensor del puesto. Le pide a los venezolanos que están en migración denunciar violaciones a sus derechos humanos en el exterior. Pero las violaciones que se cometen a diario en Venezuela, que son competencia directa, que no las denuncien, porque simple y llanamente él no las va a procesar. No ha habido un solo pronunciamiento del defensor del puesto sobre el tema del asesinato de la familia en Apure. No ha habido una sola posición en relación al tema de la interceptación telefónica ya confirmada por la empresa transnacional Movistar. No ha habido ni un solo pronunciamiento del defensor del puesto sobre la violación a los derechos laborales en el país. No ha habido ni un solo pronunciamiento del defensor del puesto sobre la situación del sector educativo nacional, ni sobre denuncias particulares de violación de derechos procesales en juicios que se están haciendo actualmente en Venezuela, ni de derechos no solamente de competencia civil, sino también de competencia militar. Entonces, luce ridícula la solicitud que hace este defensor del puesto de que los venezolanos en el exterior denuncien las violaciones de derechos. ¿Y por qué no has hablado de las denuncias de violación de derechos en Venezuela? Es que es muy cómodo para ti esconderte tras esa falsa preocupación por la migración venezolana, que por cierto, el principal causante de la migración venezolana es el régimen que él defiende. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.